Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al canal de Medio Campo en este podcast de fútbol. En esta ocasión tocaremos el tema de una modalidad del fútbol muy espectacular, muy vistosa, muy agradable para el ojo del aficionado y en la cual hemos visto muchas estrellas surgir, como el caso de Ronaldinho, que es la más sonada. Creo que con este nombre sabrán de qué modalidad hablo, y es del fútbol sala o futsal. Hablaremos de su origen, hablaremos de su historia, de su trascendencia en México, de su cobertura en México. También hablaremos o tuvimos una plática con un amigo, un compañero de fútbol que, bueno, quizá algunos conozcan, quizá algunos no, pero es uno de los jugadores más reconocidos dentro de esta modalidad y alguna otra como lo es el fútbol 7 aquí en México, con bastante participación internacional por parte de su equipo. Y bueno, comencemos con este tema, el cual es el fútbol sala. El fútbol sala se origina en Uruguay en 1930. Es una modalidad que surge a partir de la necesidad de la euforia en Uruguay después de ganar el primer mundial de fútbol. Había muy pocas canchas en Uruguay, entonces en este tiempo, a manos de Juan Carlos Seriani, se logra obtener este fútbol salón, como se llamaba en aquel entonces, que son espacios más reducidos para jugar al fútbol, que quizá son conformados con distintas reglas, con distintas maneras de juego que se toman de otros deportes, y se conforma esta nueva modalidad del fútbol. Esta modalidad o esta forma de juego conmocionó a todo el continente, principalmente a Sudamérica y posteriormente a todo el mundo. En 1965, 35 años después, se crea la Confederación Sudamericana, ya que se veía algo más estructurado. Se conforma la Confederación Sudamericana de Fútbol Salón, y esta es la primera organización internacional de futsal o fútbol salón. Es hasta 1971 que surge la Federación Internacional de Fútbol de Salón, la FIFUSA, en Sao Paulo, Brasil, que si algún país es reconocido por esta clase de juego, tanto en fútbol salón como en el fútbol soccer, es Brasil, y por eso aquí se da la sede de esta federación. En 1982 es el primer mundial de fútbol salón, y después de esto siguen 6 mundiales más, y hasta 2002 esta organización continuó, pero hay una crisis. En 1985 se solicita a la FIFA ser integrados, pero la FIFUSA, como era antes llamada, siempre ha tenido una pelea con la FIFA. La FIFA tiene su propio campeonato mundial. En este año 2002, donde le digo que hasta donde se mantiene, cambia su nombre debido a que muchos miembros salen, la abandonan por muchas denuncias, y surge la Asociación Mundial de Futsal. Esta, como ya lo dije, no es reconocida por la FIFA, así como no lo fue la FIFUSA. Siempre ha existido esta pelea. Cada uno tiene su campeonato mundial. Ambos se celebran cada 4 años. Al campeonato mundial de la Asociación Mundial de Futsal, México solo ha tenido 5 participaciones. Lo más que ha avanzado es a una segunda fase. Y hablando de la Copa Mundial de Futsal, la de la FIFA, México solo ha participado una vez en 2012 y solo se quedó en fase de grupos. Cabe destacar que esta Asociación Mundial de Futsal, que es la contraparte de la FIFA, es apoyada por la Asociación Internacional de Juegos Mundiales, que algo la importancia que tiene esta dentro de este tema es que es apoyada por el Comité Olímpico Internacional. Entonces esto puede llevar a que
en algún momento veamos el futsal integrado a los Juegos Olímpicos. Ya se vio en los Juegos Olímpicos juveniles en 2018 y ahora, o más bien esperemos que en algún momento se vea este tipo de fútbol en los Juegos Olímpicos. Bueno, pues en los torneos en México quise platicar con alguien que tenía mucha experiencia dentro de este tema, que tiene mucho recorrido como jugadora, ha estado en torneos internacionales, nacionales de Fut 7, de futsal. Es un gran amigo, Benjamín de la Cruz, es amigo y en su momento fue un gran compañero de equipo universitario, por así decirlo. Y platiqué un poco con él. Muchos lo conocerán como Benjamín de la Cruz, Memín. Es parte de un gran equipo nacionalmente reconocido como lo es SciKids. Y bueno, platicando con él un poco, se llega o se toca el tema de futsal en México y nos comenta que como tal no hay una liga profesional. Y pues por esta misma razón de no existir una liga profesional es que no hay competitividad de México a nivel internacional, que las selecciones nacionales no llegan a un mundial, no llegan a una fase avanzada en un mundial, que la liga más importante en la capital es la Liga Premier de Futsal, la cual se disputa en el Deportivo José María Morelos y Pavón. En la capital, entre estos equipos, los dos más importantes es el bicampeón Ayotla y la sección 32 del IMSS, así es el nombre del equipo. También hay un equipo que es de antaño, muy clásico en esto, que se llama Tepito Futsal, que llegó a ser campeón en torneos nacionales. Y bueno, el equipo, como ya les mencionaba, al que él pertenece o perteneció o ha participado en el equipo con torneos internacionales y nacionales, es SciKids, que tuvo la oportunidad de competir en una Conca Champions. Por ahí pueden observar sus partidos en el canal de CONCACAF de YouTube, obteniendo muy buenos resultados a nivel internacional. Y también otro equipo muy destacado es el Inter Tijuana, como él nos lo comenta. Él nos recomienda muchos partidos a ver, como una Argentina-Brasil de la Copa América, que es impresionante, en el cual podemos observar una técnica depurada y una velocidad del juego increíble. De verdad es fútbol, yo lo llamaría de otro planeta. Igualmente un partido muy interesante es el de SciKids contra Inter Tijuana, dos equipos que nacionalmente son muy reconocidos. Y como ya se los había dicho de esta manera, es un partido de exhibición que vale la pena ver. Y en este partido de Conca Champions que les comentaba, se enfrentan a Grupo Line Futsal, SciKids contra Grupo Line Futsal en Conca Champions. Y bueno, él nos comenta que es prácticamente la selección de Costa Rica disfrazada en un club, y que es un nivel altamente competitivo, con un cambio de resultados, pero que dejan ver que México necesita de verdad profesionalizar este método de juego, esta modalidad de juego. También lo que él nos comenta entre toda esta plática es que es triste que el futsal, es la única modalidad que es avalada por FIFA y que no se cuente con esta liga profesional en México, lo cual nos deja con muchas dudas, porque se podría hacer mucho con todo el talento que existe en el país, que hay casos como el de España, Brasil, Guatemala, Costa Rica, Rusia, Argentina, que son una potencia. O sea, en verdad México podría quizá competir de tú a tú contra estos equipos
si se profesionalizara, se tomara en cuenta tantos talentos que hay dentro del país, la capital, el norte, el sur, en todos lados podemos encontrar talento de sobra en México. Creo que este talento o esta forma de ver las cosas no solo lo hemos visto ahorita en el futsal. En el fútbol soccer profesionalmente vemos en barrios a jóvenes jugar de una manera increíble que no nos cabe en la cabeza por qué no llegan a ser profesionales, y creo que queda bastante claro el por qué, porque siempre se ve más por lo económico que por lo deportivo, por apoyar más a las empresas que a los jóvenes, y al final esto termina viéndose reflejado en resultados. En un resultado que quizás si vemos los torneos nacionales de futsal, veremos un nivel increíble, pero al no tener el apoyo de estos jóvenes, es difícil que vayan a un torneo internacional y es difícil que México se posicione como líder en estos eventos. Él, en pocas palabras, define el futsal en: la velocidad es increíble, los detalles técnicos hacen la diferencia y la táctica es maravillosa. Lo que él nos comenta de todo esto es que es una modalidad de juego impresionante, que a lo largo de toda su experiencia al ir a China y a otros países a jugar esta forma de fútbol, ha quedado impactado con la competitividad que existe, y que a pesar de que se han logrado buenos resultados con su equipo, él le gustaría o esperaría en algo que a él le apasiona o que él ama o él disfruta tanto como lo es el futsal, por ya dijimos, esta técnica, esta velocidad, esta forma de atacar un quinto atacante y hacer una jugada espectacular para lograr el triunfo, y todo esto es algo que quizá vería o dejaría ver a México con mejor posición mundial, y no olvidemos que existen jugadores que surgieron de ahí, jugadores como, pues creo que el caso más conocido, como lo dije al inicio, que es Ronaldinho, que vemos jugadas en brasileños como lo es Neymar, por ejemplo, que son totalmente de futsal. Los ves jugar y los ves, sientes que están en la duela, jugando todavía como cuando eran niños, y creo que una de las cosas importantes o más bonitas de este deporte es que te puedes ir desarrollando, y al menos yo lo he visto en muchas personas, o lo he vivido en carne propia, que conozco jugadores que si se desempeñan bien en esta clase de juegos, puedes esperar lo mejor en esta clase de modalidades, puedes esperar lo que sea en cualquier otra. Creo que el hecho de que jueguen futsal no quiere decir que jueguen mal al fútbol soccer o al fútbol 7 o al fútbol rápido. Creo que todo va de la mano, y que al final todo se une, y si eres bueno en algo lo vas a hacer en todos lados. Pero creo que todo va a un proceso, y al menos para los más pequeños, los niños, es una gran forma de adentrarse en el fútbol, porque es técnica total, y si aprenden esa técnica van a aprender cualquier cosa. Creo que en México tenemos que apoyar más este tipo de deportes, tenemos que darle más promoción a este tipo de deportes. Es verdad que ahora con las redes sociales, con las páginas de Facebook que transmiten estos partidos, se ha dado un poco más de proyección a deportes así, pero hace no mucho se logró, o ellos lograron ir a Roma o a París, a competir, han logrado muchas cosas. Ya hemos visto a jugadores como de este mismo equipo de Sidekicks que han ido a competir a Brasil a un torneo de
de Neymar, en el cual se habló muy poco, y creo que es algo que de verdad debe de reconocerse. Se habló muy poco en noticias, en televisión, en programas deportivos, pero que debe de reconocerse un poco más, y que al ir reconociendo a estos talentos también se van a reconocer los deportes. Y en el momento de que no haya, como lo platicaba con Memín, en el momento en que no haya resultados buenos, pues no habrá un apoyo y no habrá una proyección para estos deportes, y no habrá una liga profesional, y no habrá una preparación, y no habrá un progreso en cuanto al ranking en un mundial o a clasificaciones en mundial. Creo que desde un punto de vista muy personal, no es que no haya resultados han existido. Creo que yo, al estar un poco más cercano a este compañero, a Memín, empecé a seguir un poco más, conociendo a más jugadores. Empecé a seguir un poco más todo este tipo de juego, este tipo de fútbol. Y creo que resultados han existido. Lo que no ha existido es proyección, porque no va más allá de una publicación en Facebook, en una página que tiene 100,000 seguidores, pero que hasta ahí queda. O sea, que a lo mejor jóvenes como nosotros vamos a ver, pero por ejemplo mi papá, que es aficionado al fútbol, si yo no le cuento que hubo un grupo de mexicanos que fue a triunfar a Roma, a París, a China, a Brasil, a Centroamérica, donde sea, a Estados Unidos incluso, no se va a saber. O sea, no van a saber y no van a tener la misma proyección. Creo yo que se les debe más reconocimiento, tanto a jugadores, a equipos, a modos o a modalidades de fútbol, y que si en algún momento se les llega a dar, de verdad que México será reconocido, y eso ayudará muchísimo, porque si un jugador de ellos, yo no voy a decir que todo el equipo, pero a lo mejor uno de ellos logra surgir o logran llevarlo a un fútbol profesional, no sabemos si estemos hablando, no voy a decir un nuevo Ronaldinho, pero estamos hablando de un gran talento que igual se desempeña como en el futsal, como en el fútbol soccer. Entonces creo que con esta quizá reflexión que dejo o hago, dejo hasta aquí este capítulo de este programa, este podcast hablando de fútbol. Solo no queda más que decir que esperemos y esto crezca más, esto se apoye más, y que de verdad veamos un futuro progresivo para el fútbol en todas sus modalidades, y se deje a un lado la parte económica y se apoye más a talentos que de verdad lo merecen. Mi nombre es Alfredo, hasta aquí dejo este tercer capítulo. Espero les haya gustado. Les pido que dejen su like, una suscripción, un comentario, algo que me haga ver que estoy haciendo bien, que estoy haciendo mal. Les agradezco de antemano haberme escuchado, y hasta la próxima.